Llegamos, profesor. Ya estoy aquí. Me falta la que está en la casa. Ah, Laura. Estoy aquí, lo que pasa es que se lo vea con el nombre del hijo mío, pero cuando usted vea a Víctor, ese soy yo también. Está bien, gracias, Laura. Pues Disculpe. seguimos entonces. Entonces, esta estructura de la norma, para nosotros hacer la implementación de la norma ISO 17025, tenemos que adoptar nueva cultura de trabajo a todo el personal. Eso es lo primero. Y ustedes saben que muchas veces, cuando trabajamos con personal, algunas personas se resisten a los cambios. Se resisten. No, pero mira, esta empresa tiene 20 años, lo hacemos así toda la vida y ha salido bien. Eso es parte de la cultura del ser humano. No le gusta romper paradigmas, se gusta acomodarse y no le gusta salirse de la zona de confort. Esto va a permitir entonces mantener el desempeño eficaz del sistema de gestión de calidad, obteniendo como resultado la satisfacción de los clientes, optimización de los recursos empleados, detección de no conformidades, para de esta manera establecer las acciones correctivas necesarias, así como la prevención de los riesgos potenciales que puedan surgir. ¿De acuerdo? ¿Se me fueron los demás? No, ok, es que no lo veo en la cámara, ¿eh? Tienen que prender la cámara. ¿En qué consiste un plan de calibración? El plan de calibración es un documento para las organizaciones y para planificación de las calibraciones de todo tipo de equipo de medición que influyan en la calidad de los productos y servicios. La calibración influye tanto en la calidad del producto en sí como de un servicio. El plan debe contener toda la información para nosotros poder asegurar el cumplimiento metrológico. ¿Cuáles factores debemos tener en cuenta para este plan? La trazabilidad metrológica, que ya la vimos en un video, que es la trazabilidad, está puesta en la plataforma. La frecuencia de calibración significa cuántas veces las voy a hacer. Selección del punto de calibración, tolerancia de los equipos de medición. Todo equipo tiene una tolerancia. Hay un valor nominal, más o menos una tolerancia. Es como ustedes vieron ahí el error absoluto. Se toma para la tolerancia más el valor promedio, valor real, más ese error absoluto, es una tolerancia superior. Y la tolerancia inferior, entonces, es la resta, el límite inferior. Entonces, incertidumbre en la calibración y el proveedor de la calibración debemos tomarlo. ¿Qué es la trazabilidad? Bueno, la trazabilidad es una propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medir. Por lo tanto, para que exista una trazabilidad, debe calibrarse siguiendo un procedimiento de calibración documentado. ¿Qué significa documentado? Que haya documentos donde me expliquen qué debo hacer, cómo debo hacerlo, con cuáles equipos, con el equipo calibrado con trazabilidad comprobable, que se compruebe, y con un proveedor competente que calcule la incertidumbre de forma correcta y un proveedor que esté certificado en el mercado, ¿verdad? La frecuencia de calibración. Bueno, nos referimos a la frecuencia de calibración, debe ser que minimice la posibilidad de que el instrumento de medición salga de especificaciones y debe tener en cuenta los riesgos y los costos en la selección de este. Bueno, nosotros tenemos algunos factores que recomendamos: recomendación del fabricante, la severidad y rango de uso esperado, influencia del ambiente y tolerancia requerida. Cuando nosotros seleccionamos el punto de calibración, la selección de este punto debe realizarse en base a la magnitud y rango y la forma de uso de los equipos. Todos los equipos no se usan de la misma manera. Incluso todos los equipos no se usan la cantidad de veces al día en su celda de trabajo. Hay equipos que usted lo usa una vez al día, otro que lo usa cada hora, o uno que lo utiliza cada vez que pasa una pieza por la línea de producción o por el conveyor o por la celda de trabajo. Entonces, algunos ejemplos: calibración de un punto, calibración de 2 puntos o 3 o más. ¿Qué es una tolerancia? Vamos a definir tolerancia como esos requisitos del proceso y a las características de los equipos a calibrar. En general, debe tenerse en cuenta para uno hacer una tolerancia las especificaciones del fabricante, tolerancia de las normas establecidas en mi empresa, las especificaciones que tiene el proceso y el desempeño que tenga el instrumento.
¿Qué es la incertidumbre de la calibración? La incertidumbre debe ser menor a 1/3 de mi tolerancia. Después que yo ya calculo la tolerancia con el valor promedio más el error absoluto, entonces la incertidumbre debe ser menor a 1/3 de eso. Y se calcula 1/3, ¿cuánto me da? Y yo entonces lo multiplico, eso me da 0.33 por la tolerancia, entonces debe ser menos de ahí. Y debe calcularse para cada calibración, no para una en específico de Quitura, no, para cada una de las calibraciones se calcula, porque tenemos tolerancia diferente. En la mayoría de los casos, la incertidumbre de los patrones es solo uno de los componentes menos importantes. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta todas las fuentes que hayan de incertidumbres. El proveedor de calibración, pues la selección de proveedores de calibración se deberían realizar según la calidad de servicio, la incertidumbre, el tiempo de respuesta que demos para la planta, entre otras. También vamos a hablarle ahora sobre la exactitud de una medida. Diferencia entre exactitud y precisión. Les invito a que puedan ver los videos que tenemos en la plataforma colgado, que hay videos de incertidumbre, trazabilidad, precisión, exactitud, entre otros. Según, por ejemplo, el ítem 2.13 de BIM, que es un grado de concordancia, es el grado de concordancia entre un valor medido y un valor verdadero de un punto mesurado. Eso es la exactitud. Nosotros incluso le pusimos un ejemplo en el video donde dice qué es exacto y qué es preciso. Preciso es un punto, exacto puede ser como le explicaban en el video. Entonces la exactitud significa que una medición es considerada como más exacta cuando presenta un error de medición menor. La exactitud de una medición está relacionada al grado de concordancia de una serie de medidas con el valor verdadero de una magnitud. De esta forma, considerando el valor de un patrón de medida como el valor convencional, la exactitud de un instrumento está relacionada a su capacidad de presentar los resultados de las mediciones lo más próximos posible del valor de este patrón. Y yo voy a compartir el video un momentito para que ustedes lo puedan ver de nuevo. Cualidades de la exactitud. Se denomina exactitud a la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de longitud más real. Se acerca. El valor es 3.7. Entonces, si me dio 3.6, se está acercando a la exactitud. La exactitud depende de los errores sistemáticos que intervienen en la medición, denotando la proximidad de una medida al verdadero valor. También, suponiendo varias mediciones, no estamos midiendo el error de cada una, sino la distancia a la que se encuentra la medida real de las mediciones cuando calibramos. Y esta cualidad también se encuentra en instrumentos generadores de magnitudes físicas, siendo en este caso la capacidad de un instrumento que estemos utilizando de acercarse a la magnitud física más real. ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y precisión? Bueno, se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en las mediciones de diferentes realizadas en las mismas condiciones o dar el resultado deseado con exactitud. Esta cualidad debe evaluarse a corto plazo. Al mismo tiempo, la precisión haría referencia a la dispersión. Cuando hablo de dispersión, puede ser la resta que hay entre el valor real menos, entre el valor medido menos el valor real, que es el promedio. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Por ejemplo, en el ejercicio que nosotros hicimos, mi valor real era 3.7. Entonces, ¿cuál tiene mayor precisión de los valores medidos? 3.7 está preciso, porque fue 3.7, ¿verdad? Ahí no hay dispersión. Después de 3.7, ¿cuál le sigue? El 3.5, es el que está más cerca de 3.7. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos perfectamente el ejemplo. La exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. Cuando se expresa a la exactitud de un resultado mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. El valor verdadero, recuerden siempre que es el valor promedio. Hoy lo repito, valor promedio. Incertidumbre en la medida.
La incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medida que se caracteriza mediante la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos o mesurados. El rigor para estimar la incertidumbre depende de los requerimientos de método de ensayo que estén utilizados en nuestro laboratorio, de los requisitos del cliente y los límites estrechos para la conformidad. Y esos límites son los límites de especificación que los traza el mismo proceso de fabricación. ¿Cuáles son los criterios para el cálculo de la incertidumbre? Si el método normalizado contiene directrices relativas a la evaluación de la incertidumbre, pues los laboratorios de ensayo tienen que limitarse a seguir ese procedimiento de evaluación descrito en ese método que estén utilizando. Si en una norma se especifica una incertidumbre típica de medida para los resultados del ensayo, los laboratorios pueden dar esa cifra siempre que sean capaces de demostrarse en plena conformidad con el método de ensayo que estemos utilizando. Y tercero, que se pueden utilizar datos obtenidos durante la validación y verificación de un método de ensayo. Aquí fuentes de incertidumbre. Aquí se hace un diagrama de causa y efecto de una compañía de red parte. Incertidumbre. Instrumento. Bueno, tiene que ver con la construcción, la estabilidad, la robustez, la calibración, el mantenimiento. La muestra tiene que ver con la estabilidad, la característica físico-química, la representatividad. El patrón que yo tomo tiene que ver con la trazabilidad, la estabilidad, la homogeneidad, que sea igual. Tenemos el operador, que esté formado, que tenga experiencia, que esté entrenado, que tenga actitud y tenga habilidades físicas para medir. El ambiente, temperatura adecuada, humedad relativa, presión atmosférica bien, las vibraciones que sean bien, una buena iluminación, ruidos, viento controlado y los procedimientos, secuencia operativa, los principios de medición, la repetibilidad, el tiempo y la dedicación a la medición. Estos son factores o fuentes que ayudan a una incertidumbre correcta, ¿verdad? Aquí quise hacer este diagramita que se llama diagrama de causa y efecto, también se le llama espina de pescado. Tenemos tolerancia de fabricación. ¿Qué es una tolerancia de fabricación? Es una de las definiciones propias de la metrología industrial que se aplica a la fabricación de piezas en serie, dada a una magnitud significativa y cuantificable, propia de un producto industrial, sea de unas dimensiones, resistencia, peso o cualquier otra. El margen de tolerancia es el intervalo de valores que se deben encontrarse en dichas magnitudes para que se acepte como válida lo que determina la aceptación o el rechazo de los componentes fabricados. Según sus valores, deben estar dentro o fuera de este intervalo para que haya una tolerancia de fabricación. La tolerancia es aquí, miren aquí el costo, se relacionan en bien, y el propósito de los intervalos de tolerancia es de admitir un margen para que las imperfecciones de manufactura o de producción de este componente, pues ya que se considera imposible la precisión absoluta desde el punto de vista técnico. O bien, nos recomienda por un motivo de eficiencia que es una buena práctica de ingeniería el especificar el mayor valor posible de tolerancia mientras que el componente en cuestión mantenga su funcionalidad, dado que cuanto menor sea el margen de tolerancia, la pieza será más difícil de producir y por tanto será más costosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el propósito. Y con esto concluimos la primera parte de este tema número 1, que es calidad en la medida en las industrias. Yo concluyo diciendo que la metrología industrial es una rama esencial de la metrología que asegura el funcionamiento adecuado de los instrumentos de medida empleados en la industria, aportando los siguientes beneficios en el sector industrial. Permiten una estandarización internacional de los productos gracias a la implementación de un sistema de medición armonizado entre los diferentes países. También promueve la competitividad, la innovación, la productividad en las industrias. Permite también controlar la calidad del producto, equipando a las industrias con herramientas de mediciones necesarias, correctas, concretas, bien calibradas, certificadas, y facilita el intercambio de información técnica y científica. La metrología industrial
es uno de los pilares de la calidad en la industria y se plasma en las medidas y calibraciones de los equipos, instrumentos y patrones. Con esto terminamos nuestra parte número 1. Todo este material que yo he compartido con ustedes, pues lo tienen en la plataforma colgado para que lo lean, porque su examen final, pues tienen preguntas de ahí, tienen ejercicios de ahí y hay que estudiarlo, leerlo y aprendérselo. Bien, la práctica se la voy a colgar en un momentito, la de los errores. Me permiten ahora pasar para que vean, no sé si aunque ustedes lo han visto, pero es mi deber mostrárselo, los videos que tienen que ver con el de la metrología. Tienen que verlo porque hoy tengo que habilitarle el examen. Vamos a ver este de... Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Comintec, Ciencia y Tecnología. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Comintec, Ciencia y Tecnología en tu vida. El día de hoy hablaremos de unos conceptos fundamentales e importantes en la metrología, como son precisión, exactitud, repetibilidad y reproducibilidad. Y para ustedes, ¿qué es más importante? ¿La precisión o la exactitud? O bien, ¿qué prefieren en sus equipos? ¿Que sea más preciso o sea más exacto? Es de lo que hablaremos el día de hoy. Acompáñenme a verlo. Ok, iniciaremos con precisión. ¿Qué es la precisión? En el vocabulario internacional de metrología, la precisión es la proximidad entre los valores o indicaciones medidos, obtenido mediante mediciones repetidas de uno o más objetos similares, bajo condiciones especificadas. La idea de precisión en un instrumento de medida refleja la capacidad de dar valores o indicaciones próximos entre sí, al efectuar una serie de mediciones repetidas. Una medición o el resultado de una medición es más preciso si el error es más pequeño. Es decir, cuanto menor es el grado de dispersión de los resultados obtenidos. A continuación te presentamos el concepto de precisión con una balanza. Aquí podemos observar una serie de mediciones a una pesa patrón de 1000 gramos. Una vez culminado este ensayo, podemos observar que la desviación estándar de esta prueba es 0, por lo que concluimos que este equipo es muy preciso al arrojarnos mediciones concordantes entre sí. Seguimos con el concepto de exactitud. ¿Qué es exactitud? Según el vocabulario internacional de metrología, es la proximidad entre un valor medido y el valor convencionalmente verdadero. Un valor o el resultado de una medición es más exacto cuando el error es más pequeño. Es decir, cuanta menor diferencia haya entre el valor obtenido y el valor convencionalmente verdadero. A continuación te presentamos un ejemplo del concepto de exactitud en una balanza. Tenemos una pesa con valor de 1000 gramos y una balanza con una división mínima de 0.1 gramos. Colocamos la pesa sobre el receptor de carga de la balanza y analizamos su resultado. Al terminar de observar los resultados, concluimos que el equipo es exacto, ya que al colocar la pesa de 1000 gramos sobre el receptor de carga, obtuvimos los 1000 gramos en el indicador. ¿Cómo podemos ver que estos conceptos tan importantes nos afectan en actividades de la vida cotidiana? Por ejemplo,
un futbolista tiene 7 tiros disponibles, de los cuales 6 pegan en el poste y 1 pasa rozando. El futbolista es muy preciso, pero no es exacto porque no anotó ningún gol. Por otro lado, en términos de exactitud, podemos ver un ejemplo muy claro en una actividad de tiro con arco, en la cual tenemos una serie de tiros disponibles y todas caen cercanas al centro, pero dispersas unas de otras. En esta actividad, todos los tiros fueron exactos, pero no precisos por la dispersión. Continuamos con el siguiente concepto. ¿Qué es la repetibilidad? Según el vocabulario internacional de metrología, es una condición de medición, bajo condiciones que incluyen mismo operador, mismo lugar, mismo procedimiento, mismo sistema, mismo objeto o similar, bajo condiciones de medición repetidas, en un corto periodo de tiempo. La repetibilidad puede expresarse cuantitativamente en términos de la característica de la dispersión de los resultados. A continuación te presentamos un ejemplo del concepto de repetibilidad en un vernier. En este caso tenemos un vernier con una división mínima de 0.005 milímetros y un bloque patrón con una longitud de 80 milímetros. Continuamos con la prueba de repetibilidad, la cual constará en una serie de mediciones para después realizar el tratamiento de datos, obteniendo la desviación estándar y verificando los datos o las especificaciones arrojadas por fabricante si el equipo cumple o no cumple con la especificación mencionada. Continuamos con el último concepto, que es reproducibilidad. Según el vocabulario internacional de metrología, es una condición de medición en donde alguno de los siguientes elementos puede variar, como es operador, lugar, procedimiento, proceso u objeto. La reproducibilidad puede expresarse cuantitativamente por medio de las características de la dispersión de los resultados. A continuación te presentamos un ejemplo del concepto de reproducibilidad. Para ello, se realizó el cambio de operador en las siguientes mediciones y ocuparemos el mismo bloque patrón con longitud de 80 milímetros. Para poder entender estos conceptos en un ejemplo en la vida cotidiana, volvamos al ejemplo del futbolista, donde un futbolista tiene 7 tiros. Estos 7 tiros los coloca en el poste. Ese es un ejemplo de repetibilidad. Mismo jugador, mismas condiciones, misma portería. Pero si nosotros cambiamos al jugador por otro jugador, ya no es una condición de repetibilidad, ahora es una condición de reproducibilidad. Perfecto, amigos. Una vez que entendimos las definiciones de estos conceptos, podemos decidir si queremos exactitud o precisión. Pero no, realmente van de la mano. Lo ideal y lo que siempre va a ser mejor es que nuestro equipo sea preciso y exacto. Aunado a estos conceptos, podemos entender lo que eran las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad. Muy bien. ¿Entendieron? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. La práctica número 1 ya está habilitada. Práctica número 1. La 1, la 2, la 2. Ya la número 1 era de 18 al 20. La de ayer. Sí, hasta ayer. Vamos entonces a ver ahora. Disculpe, profesor. ¿Usted la borró ya del sistema o yo todavía la puedo tomar? Mira a ver si la puedo tomar. Está sin necesidad. No sé si ha cerrado la plataforma. Vamos a ver. Entonces, la práctica número 2, que es introducción a la metrología, la voy a habilitar. Hoy estamos. No está habilitada ya hasta el 24. Está habilitada desde el 17. El 17. ¿En el 17? No, con el 18, no se preocupe. Hasta el 24. El 24 es el domingo.
La número 2 está ya abierta para hacerla. ¿Hasta qué hora? Porque el micrófono no está funcionando, creo. Entonces, ahí está. Tiene mucho tiempo. ¿Hasta qué hora, maestro, el domingo? Vamos a poner hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el domingo vamos a poner al mediodía. Porque yo tengo clase el sábado. Entonces, la número 3. Práctica número 2. Número 3. Vamos a ponerla desde hoy, que estamos a 21 de octubre, y son las 10 de la mañana. ¿Qué tiene que poner? El La 3. próximo lunes, estamos a 25 a las 8 de la mañana. Oye, pues vamos a tener 2 prácticas para este fin de semana, profesor. 2 no, vamos a tener 4. Porque hay No, mira, nosotros estudiamos, tenemos vida. No, esperes. Porque nosotros estudiamos, yo también estudio. El domingo. Yo no sé, pero los fines de semana son míos, no son de Renito. La número 4 se queda para yo ponerla en clase el próximo lunes. Para que en clase traigan la disponibilidad de hacerla, de cómo subirla y todo. Voy a decir una forma ahí. Y el material de apoyo de la unidad 2, que son como 3 semanas, la próxima semana vamos a trabajar el procedimiento de medición en la calibración. Ese es el material de apoyo. Entonces, para no forzarlo mucho, bueno, para no forzarlo mucho, entonces lo que voy a hacer es que el examen se lo voy a poner para la próxima semana, el previn del video. La semana sería la peor, con toda esa información que te va a meter en la cabeza ahora de la práctica de la 3 mía. Y entonces, ay. La práctica, entonces la práctica de los errores, no se la voy a poner hoy, se la voy a poner para, la pongo el lunes, cuando tengamos clase. Sí. De lunes para jueves. Lo que estaba dando ahorita es, claro, La de los errores. La que dimos. Entonces, solamente que vamos a tener la 2 y la 3 para esta semana. la 2 y la 3. Entonces dejamos el previn y la de errores para la semana de arriba. Ok. Esa es la 2. Es medir. La 2 y la 3 la va a colocar ahora. Y la práctica, Una que la 2 quedó el 17. Y la otra, y la tercera la va a estar a hoy, 21. sí, pero no la había puesto. Ahora fue que la claro, porque si él no había dicho eso, lo habíamos hecho. Exacto, pero Ustedes que... me tienen que decir que estaban disponibles para hacerlo. Ya, si ustedes me han dicho, yo la pongo, volado, se había puesto el lunes. Quizá ella estaba disponible. Pero él solamente nos dijo que realicemos la 1. Ok, vamos entonces a ver aquí ahora, para ver si entendieron el de los errores. Vamos a hacer este ejercicio aquí en clase. Necesito. Otro. Puedes calcular los errores de la siguiente. Mírenlo ahí, vamos a hacer este ejercicio. Nos quedan 10 minutos del segundo tiempo
Así que arranquen a hacerlo antes que se acaben los 10 minutos. Ay, es que porque se diferencia el ejemplo. Pero sin punto. A ver. En séptimo. Eso no lo va a calcular según lo que el ejemplo que él nos dio. O sea, No, yo me refiero a él. Según. sí. Uno lo calcula según lo que él nos dio de ahí. Ok. Entonces, ya sabes. 3, 7, 5. Explícame eso. No. Por eso que te estoy diciendo, no sé qué. Entre El resultado sería el 5. Yo no sé como la primera. El día ahora se nace. Sí, porque son tres. Sí, María. Claro, pues yo
pasa es que aquí. Nos queda un minuto. ¿Quién han terminado? Ninguno. Vamos a despachar a las 10:30, que es que la hora ya, bueno, ya se nos va a acabar, nos quedan 55 segundos. Cuando se desconecte, hemos terminado por el día de hoy, seguimos trabajando en la plataforma, ¿verdad? Y el lunes a las 9 nos vemos de nuevo. Serán 2 secciones de 40 minutos cada una para dar 20 minutos de cada una. Lo que hacemos es que al final lo cogen de una vez a las 10:30, ¿de acuerdo? Ok. Y mi amiga, ¿dónde está? Hola, amiga, yo. Natalie. Natalie. Bueno, ¿qué usted necesita de ella? Dígame. No, para saludarla, que no la vi hoy. Ah, está por ahí. Ok, entonces, ¿entendieron todo? ¿Todo bien? ¿No hay queja, no hay dudas? Yo Seguro, levánteme la mano los que están de acuerdo y contentos con todo. Levánteme la mano que yo lo vea aquí. Profesor, yo voy a tratar de hacer la tarea más o menos entre manual y demás, porque voy a tratar con la impresora, pero usted sabe que como estoy en la casa, estoy medio difícil, pero yo le tiro la foto y aunque sea manual,